Muy buen y bendecido lunes para todos, familia. Qué lindo tenerlo siempre del otro lado, acá por Dos Reyes Stream, sin excusas desde Inc. Y no estoy solo, lo tengo al Doc del otro lado por Zoom y tenemos un programón pensado como siempre para ustedes, familia. Doc, ¿estás por ahí? Buenas. ¿Cómo están, familia? Acá estoy. Hoy me toca a mí Eh, estar por Zoom. online, pero nunca los dejamos, ¿no, Cris? Siempre estamos juntos acá para brindar un programa de excelencia a todos que nos miran. Exacto, Doc. Lo importante es que estemos siempre conectados dando al servicio, ¿no? Al servicio dando Totalmente. información de valor. Doc, te veo que estás todavía en la clínica, ¿no? ¿Estás en Nordelta o en Puerto Madero? Sí, no, estoy en Puerto Madero, no tuve tiempo de salir para llegar, pero sí, tuve que quedarme acá, así que me conecto y cuando termine, ahí sí me voy a casa. A casa a descansar con tu amada A mujer. descansar como se debe, ¿no? Como se debe después de un día largo. Pero los lunes es un día que me encanta sabiendo bueno, que finalizamos nuestra jornada laboral acá, ¿no? Desde Dos Reyes Stream, Totalmente. dando lo mejor, dando aporte a toda la audiencia y dando fe al mundo, que es algo que nos encanta a nosotros. Así es, porque a nosotros nos llena, ¿no?, el corazón por tener la oportunidad de brindar una información y temas donde ayudamos a muchas personas, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no?, de vida. Exacto, exacto, sí, buscamos ese que la gente que no, que nos mira, que nos escucha, nuestros seguidores, eh, impactar, ¿no? Positivamente, aunque sea un poquito, algunos más, algunos se llevarán todo el mensaje, algunos algo, pero lo importante es que la gente que siempre nos escucha, que nos ve, siempre recalca que van aplicando y van mejorando sus vidas y uno se queda muy contento con ese feedback. Doc, para abrir, tenemos un video de reacción de un grande, Bien. ¿sí? De Tony Robbins. No sé si ahí me lo pueden pasar. A ver. Sí, por favor. Business is a spiritual game. If you get that, you won't think about selling. It's not that. Business is a spiritual game. Every religion on earth basically has a fundamental truth. Treat thy neighbor like thyself. Love thy neighbor like thyself. If you can become obsessed with adding value, with doing more for others than anybody else in your little category, you will grow, you will expand, you will have impact, and you will have freedom. And I wish that for every one of you. It's not how you start out, it's where you end. In the end, the thing that's kept me going is that caring and that depth of wanting to serve. And the minute you decide to serve, you become a leader. Whether people follow you or not doesn't matter. You live life on your standards. And I hope that you'll realize that the ultimate rewards in life is finding a way to create something and give it. And if you can do it in a way that's touching to people's lives, it makes life so incredibly meaningful. Wow, Doc. ¿Qué Qué opinas lindo, ¿no? de este video de Tony Robbins? Che, la verdad que es lo que siempre hablamos, ¿no, Cris? Que nuestro propósito siempre involucra personas. Siempre estar en dar más que recibir. Y cuanto más nosotros damos, más recibimos. Entonces, lo que habla es siempre amar al próximo como a ti mismo. Esa es una frase que viene de la Biblia, donde Cristo nos dejó, ¿no?, este gran mensaje de tratar el otro como queremos ser tratados, de Total. dar al otro siempre en primer lugar. Entonces, siempre cuando nosotros nos ponemos eh, en conexión o en camino a un propósito, todo en tu vida hace sentido. Porque yo siempre también hablo que el dinero te motiva por un tiempo, pero cuando vos estás bajo un propósito, el propósito te sostiene durante décadas, te Total, sostiene ahí. totalmente Porque de el acuerdo. dinero, ¿no crees? El dinero es muy vacío. Por más que te potencializa, porque el dinero lo que hace Es un es amplificador. potencializar, un amplificador, pero no es lo que te sostiene, ¿no? Durante décadas. Lo que nos sostiene haciendo nuestro trabajo con calidad, con amor, es el propósito. Y el propósito siempre involucra personas, siempre en ayudar, siempre entregar más, y con eso vos recibís, porque es la ley de dar y recibir, ¿no? Entonces, Totalmente. a mí me encanta.
totalmente de acuerdo, y ahí habla también Tony de la importancia de ser un creador, ¿sí? No de competir, de crear, de dar mucho más valor de, de lo que el cliente, de lo que el paciente, de lo que el alumno espera. Yo veo que en las clínicas que vos dirigís y demás, está ese valor desde el momento que ingresás. Siempre, bueno, en Quevedo Training se busca impactar en la persona, en las emociones, en que realmente haya un reinicio, un antes y un después en la vida de las personas, y creo que eso te saca de cualquier competencia. Sos un creador Totalmente. donde está buscando un servicio que no hay personas que realmente ocupen, se preocupen y que quieran impactar genuinamente en la vida de las personas. Entonces, nada, me parece que me gustó mucho este video porque al verlo uno se siente identificado, que está diciendo, bueno, qué lindo, Tony Robbins es un grande del desarrollo personal, espiritual, y qué lindo poder sentir que uno está en esa concordancia, en esa vibración, ¿no? Porque Tommy Robbins, Chris, lo que hizo fue entender, ¿no? Cuán importante es un hombre, una mujer, entenderse desde la esencia de que es buscar un propósito de vida, ¿no? De que siempre es entregar valor. Yo, como vos comentaste acá en la clínica, no ves acá atendiendo 100 pacientes en el día, No, 50. ¿Por qué? ¿Cómo vos vas a dar valor a un paciente, valor a la consulta y querer cambiar la vida de un paciente atendiendo durante 5 minutos? No no, vas a atender, no vas a generar valor. Entonces acá lo que me mueve no es atender pacientes o atender más pacientes, es generar valor, es cambiar el metabolismo de uno, cambiar la inflamación para que él tenga energía para jugar con tus hijos, para tener un relacionamiento saludable con tu esposa, no dejar de usar medicamentos, es sentirse bien, que llevar una calidad de vida a lo largo de los años. Entonces, esto es lo que me motiva. Entonces, yo con cada paciente acá, yo tardo entre una hora y media, hasta 2 horas con un paciente. ¿Por qué? Porque es un momento donde yo estoy tratando de entender lo que le falta, o lo que está ahí está. equivocado o que podemos ajustar para que él pueda tener un resultado en tu vida. Ahí está, vos lo dijiste, el tema de entender, comprender el principio de individualidad que tiene la persona. Todos somos individuos únicos, todos tenemos un ritmo de vida totalmente diferente, nuestras obligaciones, nuestros problemas, nuestras propias cruces, nuestros propios demonios, cosas que estamos afrontando, patrones que venimos trayendo desde chicos, y bueno, como paciente tuyo y muchos alumnos míos también son paciente tuyo, me consta que si te tenés que tomar 2 horas en una consulta, te lo tomás y no estás mirando el reloj. Y creo que ahí está en esa calidad de entendimiento, de empatía, está la solución que después se ven en las vidas de las personas, que realmente no sos Totalmente. tratado como un número más, sino que, bueno, dale, vamos a ver cuáles son las problemáticas y qué se va a hacer, cuál es la planificación para salir adelante. Y para eso se requiere empatía, ganas, amor, fe, entrega, servicio, ¿no? No, totalmente, Cris, porque es esto lo que vas a generar una transformación en la persona, ¿entendés? Si vos no das tiempo, ¿no? de entender como nosotros hablamos, de escuchar, no tenés chance de poder generar una transformación en la vida de uno y tratar de buscar una solución para el problema que él tiene. Obvio, ¿Entendés? Entonces, por eso es importante darte este tiempo. Y hoy en día mucha gente habla, habla, habla y no escucha. exacto. ¿Entendés? Entonces, hoy la gente quiere ser escuchada. Yo, ¿Cuántas veces uno sienta con uno solo para que el otro lo escuche? Y los médicos principalmente. El paciente quiere que el médico lo escuche y a veces el médico se queda cortando, cortando, cortando y no deja el paciente hablar y piensa que es el dueño de la verdad y toma esto, 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 esto y chao. sí, sí, quieren Y el callar paciente, toda una situación nada más medicándote, y no es el medicamento, a veces es el escuchar y el entender qué es lo que está pasando, que hay un montón de cosas, de patrones y cosas que, bueno, a ver, desde el lugar como médico podés aconsejar, guiar, y después, bueno, requiere un poco también de la toma de conciencia del paciente en sí, ¿no? Pero
Creo que eso es lo que destaca y ahí es donde te digo que, y Tony mismo dice, ser creador, no competir. La gente compite. No competir. Y cuando vos creás es eso, estás haciendo algo totalmente diferente y nada, impactás realmente en vidas. Eso es muy, muy lindo y sé que es un propósito que compartimos y me encanta. No, y exacto, Cris. Hoy en día mucha gente queda con miedo de la competencia. Hoy lo que escucho y países que se quedan para atrás por esto, con miedo a la competencia. Y cuando hablan conmigo sobre esto, yo dije, yo no tengo miedo a la competencia. Yo mi propósito acá en Argentina es crecer y enseñar a otros médicos a hacer lo mismo que yo para crecer también. Y yo sé que cuanto más yo enseño médicos y que yo pase lo que yo sé para más adelante, para poder ayudar a otros médicos a poder prosperar en esta vida, yo voy a ganar mucho más. Entonces mi idea es Siempre esta, futuro. operando de, de lo grande, ¿cómo se ¿Sí? llama? De lo, ay, me olvidé la palabra. Eh, ¿Cuál? de la De confianza, dar. de ser algo que das y no, no de la escasez, ¿no? De la Exacto. abundancia, ¿no? Se me había olvidado, se me había ido la La palabra, de abundancia. la abundancia. ¿Me pueden poner para Total. leer los comentarios de arriba, que hay un montón de gente que está escribiendo y quería ver los comentarios? ¿Sí? Gracias. Ahí Es, quería leer los comentarios. ¿Se escucha mal? Ahí está. Quiero leer los comentarios que están un montón de personas escribiendo y no quería dejar a nadie qué sin bien. leerlo. Operar de la abundancia. La gente dice, no, no voy a decir esto, no voy a contar esto, me voy a guardar esto, porque tiene miedo. ¿Y miedo qué? Hay que dar todo, se da todo. Sí, Eh, nosotros hablamos mucho de obesidad, ¿no? La gente tiene obesidad intelectual y no pasa para adelante. Absorbe, 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 retiene, 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 queda con una obesidad mental y no saben que cuanto más enseñás, cuanto más compartís, más vas a aprender. es que enseñando es cuando uno aprende. Exacto, Sanando es cuando uno sana. Son cosas exacto, básicas, pero no muchas personas lo comprenden. Bueno, Roberto totalmente. Moreno pone buenas noches. Hola, Robert, querido, ¿cómo va, Capos? Andrés Gómez Cuna nos pone hola, hola. ¿Qué tal? Gastón Soliazano, buenas noches. Acá estamos como siempre. Hola, Qué Gastón bien. querido. Soledad Sabina, hola chicos, vienen. O sea, porque estamos ahí saliendo. No hay programa, pone María Chingolani. No hay programa, chicos. Sí, sí, claro, acá estamos como todos los lunes. Acá la dulce espera siempre. Jaja, ahora sí, bueno, ahí salimos al aire. Bendiciones, nene. Bueno, gracias, gracias por el. Si pueden bajar un poquito más, ahí leo los comentarios que sé que. Bueno, Berito siempre, haciéndonos el aguante. Beso, mi amor. Mariela Cirilio, muy bueno. Qué copado. Nico, un crack, alumno que está siempre vigente, mira todo el tiempo todo, aprende, aplica, mejora su vida. Qué bien. Vamos, Estefanía son los más chicos, Estefanía Escobar, Moni, genia, siempre también está, buenas noches. Luna Andreta, ahí me encanta el programa, gracias Luna, gracias por estar, gracias por tanto. Gasti, Gastón Reyes, gran programa, te espero Gasti, te espero mañana, 10 de la mañana en el gimnasio, vamos a meter femorales a pleno. Moni, y vaya que ustedes impactan en nuestras vidas de una manera humana y única. Gracias por tanto amor. Gracias a ustedes por estar del otro lado, recibiendo y escuchando el mensaje. Qué Marcela, lindo. Marcela, muy bueno, excelente como siempre. Tantas enseñanzas sanas. Gracias, gracias, Marce. Qué lindo. Se aprende siempre, chicos, con ustedes. Moni, tal cual, cuanto más das sin esperar nada a cambio, más grande es la recompensa. Sí, Qué lindo. es así, tal cual, Moni. Nico, qué lindo escucharlo y sentir su buena energía. Es mutuo, sí, es mutuo, Nico. La energía, yo le hablo siempre a los chicos, que Sí. la energía se siente a través de una pantalla, se siente por más que estés en otro continente, que estés, se siente. Y cuando hay una mala energía, se siente también. Cuando hay una buena energía, se siente, o no. Y eso, las ¿Verdad? personas que están con un nivel de conciencia elevado, lo sentimos, nos damos cuenta, o sea, se percibe. Si no, preguntar a Leti, que todo el tiempo se da cuenta de esas cosas. O no, Sí, es muy sí, perceptiva sí. eso, ¿no? Soy una Y tía. bueno, es eso, creo que la gente que más alineada está, más conecta con esto y más se da cuenta y sabe
que tolerar que no. Es importantísimo el tema de la energía. Teníamos un videito más, creo, para reaccionar ahí, Doc. A ver cómo viene eso. What's up, bro? Give me the jam. I'm so hungry. So you haven't eaten, huh? Obvio. El ejemplo arrasa, ¿no, Doc? El ejemplo arrasa. Fuerte, ¿no? Es fácil criar a un hijo dándole todo, lo difícil, como padre lo digo, es ponerle los límites y a veces, o sea, yo lo digo con experiencia, o sea, el Titi no solo con la comida, sino a veces quiere estar todo el tiempo o con la computadora o con el celular y uno por ahí para decir, bueno, lo mantengo ocupado y si sigo ocupado haciendo... Es fácil darle el celular o la computadora, lo difícil es plantarte y decirle no, llorá, pataleá o comé lo que tenés que comer porque uno tiene que cuidar su salud. Ellos están en este momento de chiquitos, son una esponja, absorben todo. Si nosotros ya lo criamos con patrones malos, después de grande van a tener que sufrir mucho o se van a enfermar o van a tener que trabajar mucho para revertir lo que uno en su niñez a través del ejemplo puede realmente impactar en una niñez totalmente saludable y que sean adultos después sanos y sin ningún problema. ¿Cómo lo ves vos, Doc? La verdad que, Chris, como vos sabés, yo no soy padre todavía, pero yo aprendí que el sabio aprende con el error de los otros. Y así como yo me casé con 34 años, ¿no? Pero yo cuando me casé, yo había aprendido mucho con errores de otras parejas, y yo sabía lo que no hacer en mi casamiento. Y así como con mis hijos, yo ya sé lo que voy a hacer, por más que yo no tenga experiencia, no tengo autoridad para hablar sobre esto, porque no tengo hijos, pero yo sé lo que voy a hacer con mis hijos y para dónde los voy a llevar. Y siempre algo que tengo muy claro en mi cabeza es que la herencia no es solo genética. Los hijos también heredan hábitos. Totalmente de acuerdo. Los hábitos son heredados. Ellos aprenden cómo comer, ellos aprenden a manejar el estrés, ellos aprenden si hace ejercicio o no, y ellos también saben cómo resolver conflictos. Se ve siempre un padre gritando con la madre, o siempre un padre que no hace nada, es un sedentario, que come solo porquerías. Entonces, ¿qué el hijo va a heredar de esto? ¿Entendés? Obvio. Entonces, hoy en día, la gente no quiere saber más de dar su tiempo para compartir con sus familiares y con los hijos principalmente. Entonces, todo es lo más fácil, que es darle un celular, darle algo para ver o darle algo que comer. Ah, no, toma un dulcecito. No, toma esto, para que el hijo pueda entretenerse con eso y el padre no darse el tiempo para acompañarlo, para estar ahí. Entonces, eso yo trato de siempre entenderlo para que yo pueda aplicar esto con mis hijos, ¿no? Entonces, es muy importante la gente que ya tiene sus hijos, entender en que ellos aprenden de mirar, no de escuchar. Vos puedes hablar lo que quieras, come esto, come el otro, pero si no te ves comiendo, no vas a hacer. Si él no te ves haciendo ejercicio, él nunca va a hacer ejercicio. Entonces vos mismo con Titi, ya lo creás ahí, ¿no? Sí, A este camino. sí, coincido y se predica con el ejemplo y es increíble cómo son esponja y ven todo, ¿sí? Yo cada tanto suelo tomar alguna gaseosa cero y demás y hoy me hizo un comentario o el otro día me hizo un comentario que realmente te hace tomar más conciencia, ¿no? Me dijo, yo cuando sea grande, voy a tomar coca, o no sé, o sea que me ve, le dijimos que no claramente, me ha visto a mí o a la madre, a Vero, tomar una coca, y él está esperando a ser grande para tomar coca. Le dije, no, papi, está bien, o sea, y papá y mamá van a dejar de tomar, le dije, coca porque no es bueno. Pero nada, Sí. cómo
como sabe que de chico no tiene que tomar y de grande tampoco es lo ideal, por más que sea cero y demás, que uno lo toma para, no sé, controlar la ansiedad o para darte un gustito. Y bueno, a ver, a veces al mejor cazador se le escapa la liebre. Entonces, nada, me dijo eso y la verdad que, nada, y dije, bueno, uno tiene que seguir mejorando en detalles y demás. A ver, la perfección, no, nadie es perfecto, tampoco creo que hay que buscar eso, pero ¿no? nada, me dijo eso y dije, oca, mirá qué cachetazo me acaba de dar. Y nada, está Totalmente. bueno compartirlo porque nada, es algo que es eso, que me hizo tomar conciencia. A mí que estoy todo el tiempo buscando tener buenos hábitos, mejorar, pregonar con el ejemplo. Bueno, en casa cada tanto los fines de semana compramos una coca y demás, y sin embargo él ya está esperando a ser grande para tomar coca. Que en casa no hay Sí. dulces, no hay otras cosas, pero algo que por ahí lo ve los fines de semana, lo está repitiendo, ya él dentro de su cabeza quiere de grande hacer eso. Y nada, imagínate si ve eso, también ve todo lo demás, o sea, y es fácil. Salí del jardín, vamos a pasar por el McDonald's, te compro esto, que la papita, que la hamburguesa, que la cajita feliz, que hoy en día todo el alcance del celular, que pedido ya, que hoy Sí. tenés a las 24 horas que te envían comida o azúcar o ultraprocesados a tu domicilio. Y bueno, es eso lo que vos mencionabas, Doc. O sea, cada vez todo esto va a ser más creciente, va a ser masivo y va a haber cada vez más personas enfermas y va a haber también más una toma de conciencia, como el mensaje que estamos dando nosotros, de gente que realmente Total. se va a cuidar y va a haber, creo que, algo muy diferenciado. Gente con buenos hábitos y gente que, bueno, que de chica ya tiene muchos problemas. Totalmente, Cris. Y como vos dijiste, toda una charla, ¿no? Porque muchos padres no entienden que sus hijos les escuchan y les entienden y no saben hablar de forma adulta, porque a veces sí, hablar con, explicarle a tu hijo, mira, hijo, vamos a tomar esto, pero no está bueno, porque es así, a la vida es un equilibrio, ¿no? Que vos a veces vas a permitir tomar una coca, pero que eso no sea algo de diario en tu vida y que tu hijo sepa esto, ¿entendés? Porque de todo lo que estás hablando, tenés que, de todo lo que das a tu hijo, de todos los regalos que das, el mejor regalo no es una casa a futuro. Yo voy a dejar una casa para mi hijo, voy a dejar un departamento. Es la ¿Sabés que el mentalidad. mejor es la mentalidad? Es enseñar a tu hijo a cuidar de tu cuerpo, a cuidar de tu cuerpo en medio a tantas tentaciones que tenemos. Es posible cuidar a tu cuerpo. Puedes permitirte algo de vez en cuando, no hacer lo que pasa, lo que realmente daña tu cuerpo, lo que hace todos los días. Obvio. Y vos podés enseñar a tu hijo a cuidar de su cuerpo desde niño, donde es el momento en el que su carácter está siendo formado, ¿entendés? Esa es la gran importancia, el mejor regalo que un padre puede dejar a tu hijo. Yo coincido plenamente y bueno, nada, como padre tengo la oportunidad, sabes que tengo dos hijos, o sea, a mi hija Emma no la pude criar prácticamente, la madre no me la deja ver, pero con el Titi sí, tengo la oportunidad y sí, entienden, sabes que entienden porque si vos le hablas, mi hijo tiene, bueno, en septiembre va a cumplir 4 añitos, pero te entiende todo. Qué Si bien. vos lo escuchás y le hablas como bien, con cariño, con amor, entienden y comprenden. Sí, lo mismo, le hice entender, papi, yo entiendo que pues, se pone a llorar, te hace berrinche si quiere usar la computadora o quiere usar el celular y nada, le hice entender, papi, un ratito cuando llegás del jardín y otro ratito a la noche, después nada, salí, jugá a la pelota, jugá con los perros, tenés un montón de juguetes y yo veo eso, es muy fácil, tomás el celular, tomás la compu del día, en la vorágine que los padres tenemos día a día para poder cumplir muchas veces no nos damos cuenta y nuestros hijos a veces están ahí un montón de tiempo expuestos a un montón de estímulos, los estímulos de la pantalla, sabes vos, bueno, Doc, por ahí nos podrás hablar más profundamente de todo lo que Sí. ocasiona en la cabeza de un adulto, de cómo te sobreestimula y ni hablar en un niño, ¿no? Ni hablar de un niño, porque imagínate todo el proceso de crecimiento y desarrollo neurológico que el niño está pasando y sumando esa exposición en las pantallas de forma constante. Imagínate,
cuánto estímulo cerebral que tiene, y por eso después que un hijo queda hiperactivo, que un hijo no obedece a tus padres, que quedan trastornado y no sabe por qué, son todo por estímulos que tenés de pantallas, de luces azules, peor todavía si es por la noche, que ahí impide de tu hijo de generar, ¿no? Un descanso saludable, un sueño eficiente. Entonces todo esto va dañando todo ese desarrollo que viene el niño desde chico y impide que más el niño socializarse, que es algo muy importante, porque el niño queda ahí todo el tiempo pantalla, 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 no sabe lo que es jugar con un amiguito ahí cerca o jugar con los padres o tener una vida fuera de lo que ves en pantalla. Hoy vi un Entonces, video, hoy vi un video que también sí, me alarmó, se lo mostré a Verónica, no lo tengo para reaccionar, pero era una madre que le había sacado el celular a su hijo y el nene, no sé, ponele 7, 8 años, agarró y le metió la mamá estaba sentada en el suelo, le dejó de espalda, agarró un palo de béisbol y se lo partió en la cabeza. La mamá quedó inconsciente en el suelo durante un montón de horas hasta que vino el padre. Cuando le pregunta, estaba el nene todavía jugando con el celular, le preguntó qué pasó, el nene no sabe, miraron las cámaras y nada, imagínate que de cómo le trastorna no, la cabeza para que el nene haya hecho eso. O sea, ni se dio cuenta capaz de lo que hizo. Y tremendo. bueno, nada, eso la verdad que son cosas que uno tiene que tomar conciencia porque bueno, hoy en día los celulares, lo virtual está a la orden del día y bueno, y es obvio que los chicos se van a tener que ayornar al uso bien de las computadoras, los celulares, porque sería Sí. ilógico pensar que no. No podés tampoco prohibírselo, pero bueno, sí el hecho de tomar cuidado y el hecho de que decís el uso de las pantallas antes, cuando se van a dormir y demás, a veces no solo eso, sino también es eso, más la comida, el dulce, están El sobreestimulados. azúcar, exceso de azúcares, deficiencia de vitaminas y minerales, lo que tienen niños con deficiencia de vitamina D, que es una vitamina tan importante para el desarrollo, crecimiento óseo, muscular, ¿viste? Y el niño está pasando por este proceso y no tiene nutrientes. Doc, el tema de la vitamina D, entendemos siempre que es por estar expuesto al sol y demás. Ahora, Sí, bueno, total. están viniendo días, por ejemplo, ahora invierno, frío total, días nublados, a veces cuesta poder tomar ese sol. ¿Cómo hacemos con los niños? Se corrige a través de la nutrición? ¿Ya tendría que haber una suplementación pensada en el Hay niño? suplementación, totalmente, hay suplementación, los niños sí pueden suplementarse, puede, tanto adulto como niño, lo que cambia es la dosis, obviamente, pero un niño y un adulto ahora en invierno, donde difícilmente sale el sol, es el momento clave para suplementar la vitamina D. Siempre la vitamina D con K2, siempre explico, ¿no? Que la vitamina D aumenta la absorción de calcio por el intestino y la vitamina K2 ayuda con que este calcio va para el hueso. Imagínate la ventaja que tiene un niño cuando está en crecimiento, tener los niveles óptimos de vitamina D. Y Muchísimo. otra cosa, yo veo muchos niños que se enferman todo el tiempo y muchos de esos niños que se enferman tienen la vitamina D baja. Y no solo la vitamina D, otros nutrientes más, otras vitaminas. ¿Por qué? Porque comiendo tanta comida sin nutrientes, tanta comida chatarra, saladitos, galletita, que no sé qué, que no tienen nada de nutrientes, y justo en un momento clave de su etapa de vida que está en desarrollo, imagínate cuántas deficiencias este niño va a tener, porque el cuerpo consume mucho más. Porque imagínate, un cuerpo para se desarrollar necesita insumos Obvio, y cuando obvio. vos no tenés los insumos necesarios, ahí es donde el niño crece todo débil, que se enferma todo a cada rato. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las vitaminas. Sí, totalmente. O sea, es importante tomar conciencia como padres y está muy bueno lo que estamos haciendo porque, a ver, bueno, vos no sos papá, pero ya sabés, tenés muy en claro junto a Leti cómo lo van a criar. Está planificado, a Totalmente. la brevedad seguramente se va a agrandar la familia, ya se mudaron y todo, Obvio. pero qué bueno el hecho bueno, de cuando alguien realmente va a traer vida al mundo, esté todo planificado. Conozco tu historia, la has contado y que vos en su momento no querías tener familia porque decías, ¿para qué? Sí, Si lo voy a hacer pasar por ahí todo lo que yo pasé.
Hoy en día se encargaron de revertir esa situación con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con mucha fe, saliste de la nada, de Brasilia, de una chocita, y hoy en día no paras de crecer, no paran de crecer, de recibir bendiciones, y creo que también se debe Gracias. a esto, ¿no? Al mensaje genuino que uno busca dar, impactar, y bueno, Totalmente. que lo escuche, que le llegue a quien le llegue, pero es eso, o sea, sabemos que hace falta este mensaje más en el mundo, porque bueno, es fácil hablar por ahí de muchas cosas o buscar cosas que se viralicen nada más, pero lo que hace tomar conciencia muchas veces no todo el mundo lo habla, ¿no, Doc? Totalmente, Cris, porque es así, ¿no? Yo siempre hablo que Dios separa los improbables para poder crecer en la vida. ¿Para qué? Para generar fe a través de tus testimonios, porque cuántas personas pasan por lo mismo que yo pasé y tenían un nivel de vida al mismo patrón o a veces peores y piensa que no, la vida no es para mí, yo estoy me tengo que aceptar y tengo que seguir esta vida y seguir patrones y seguir todo un linaje familiar y yo no permití que eso fuera en mi vida, ¿viste? Yo nunca me sentí como perteneciente a la situación que yo tenía y yo sentía que Dios tenía algo grande para mí, pero no para que crecer mi ego, para que yo pueda tener para mí, no, 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 para que yo creciera y mostrara al prójimo que él también puede y poder llevar este mensaje más adelante para generar fe en el corazón de cada uno que me escuches, para que él piense, me veas y dice, che, si él pudo, yo también puedo porque yo también estoy pasando por la misma situación. Entonces, es ahí donde la verdadera no sintonía, conexión con el creador te hace tener o abrir puertas, abrir oportunidades, atraer el éxito para tu vida. Y es así que tenemos que manejar siempre. Dijiste algo clave que es la fe que tiene que estar en la vida de cualquier ser humano junto a un deseo ardiente. Cuando vos deseas algo realmente de mejorar, salir adelante, tenés ese deseo, ya sea de mejorar tu salud, tu vida, tus relaciones. Y algo muy importante, ¿sí? Para tener fe tenés que rodearte de un entorno que también tenga fe. Si vos te rodeas de todas personas que no creen, que son mediocres, justamente la palabra mediocre de medio creer, todo lo contrario a una persona que vive en certeza, que vive en fe, nada, yo lo veo todo el tiempo, las personas cuando arrancan un cambio, que quieren mejorar su salud, su cuerpo, el templo del alma, arrancan el servicio y desde el momento que se le da la bienvenida entre los compañeros que están dentro de Quevedo Training y son todos casos de éxito, todos fueron mejorando su vida, le da fe. Sí, escúchame, si todas estas personas pudieron en poco tiempo mejorar su vida, ¿cómo no voy a poder yo? O sea, ¿por qué no vas a poder? Si Dios nos quiere prósperos, abundantes a todos, sanos, con salud, ¿sí? Y ahí está, el tema de poder romper esos patrones en la cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué considerás que vos no te mereces vivir bien, Sí. vivir mejor, tener una mejor salud? O sea, ese es el tema también de que muchas personas, lo hablo mucho, que dicen, no, no, que yo no puedo, que mi cabeza me juega una mala pasada. Sí, tu cabeza y la mayoría de las cabezas de las personas, hasta que realmente se pusieron a trabajar, se empezaron a romper patrones, dejaron de lado las excusas como el programa Sin Excusas y bueno, decidieron no negociar más consigo mismo y realmente dejar todo lo malo atrás e ir en busca con fe y certeza de la mejor versión. Esa persona cambia su vida, cambia y mejora todo el tiempo. Totalmente. Che, y exactamente eso. La Biblia dice que la fe viene por oír, por escuchar, por ver. Entonces, lo que estás mirando, lo que estás escuchando, si vos siempre mirás todo lo que es negativo o escuchar solo negativo, no escuchar personas que tienen éxito, no mirar resultados, ¿cómo vos vas a poder motivarse o tener fe? Yo lo que pasó en mi vida cuando yo vivía ahí en ¿cómo se llama? Chancito, chanjito en la casita Una esta. chocita, dije, chocita. Chocita. Yo cuando vi una chocita, Cris, ¿sabes lo que sabes lo que pasaba que me hacía soñar con algo diferente? Porque yo conocía personas en la misma calle que tenía las tías, ¿viste las tías ricas? Sí, 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 sí.
Entonces, él tenía amigos y esos amigos tenían tías ricas. Y esas tías le llamaban para pasar el fin de en la casa de ellos y todo. Y él me invitaba, Tiago, mi tía me llamó para pasar, no, un fin de año, ¿querés ir? Y todo yo, sí, yo voy. Entonces yo salía de mi realidad Qué e lindo. iba a la casa de uno, linda, con pilete. Yo decía, wow, eso existe. Ja, Yo lo miré, eso te dio fe, yo dijiste. empecé a desear y yo dije, yo quiero eso para mi vida. Entonces yo, cuando iba para mi casita de madera, la chancita ahí, yo cerraba los ojos y empezaba a soñar viviendo una casa así, mentalizar. Y yo empezaba a mentalizar, mentalizar, mentalizar. Entonces yo ya no me sentía perteneciente al mi entorno, donde era solo pobreza, gente con gente que robaba, con chicos que, porque yo jugaba pelota con este tipo de Obvio, gente, que obvio. robaban, que eran drogadictos, con todo, pero yo no me sentía perteneciente a este lugar. Y yo cuando cerraba los ojos, yo ya me imaginaba teniendo todo lo que soñaba. Entonces eso fue lo que me hizo salir de Brasil y venir a Argentina en buscar algo mejor. Y yo lo estoy logrando. Que ya lo lograste y vas a seguir logrando, Doc. Eh, qué importancia, Estamos ¿no? en Lo estás proceso, diciendo, la siempre. importancia de visualizar, y Sí, cuando total. se visualiza con emoción, porque vos podés visualizar o pedir, pero realmente tener la certeza de que las imágenes mentales que vos estás proyectando las podés atraer desde esa emoción, desde esa fe que vos comentás que realmente fue lo que te trajo. Vos creíste que podía salir a raíz de que, bueno, te pusieron eh, estas tías, tus compañeritos, tus amigos de la infancia, a algo mayor. Porque si vos directamente no Claro. conoces o no te vas nunca del entorno y lo único que conoces es pobreza, delincuencia, todo malo, ¿cómo vas a, tu cabeza cómo va a pensar que hay algo mejor? En cambio, cuando vos realmente, yo escucho nada más a las personas que tienen resultados. Yo no escucho comentarios negativos, aprendí a erradicarlo de mi vida. Puedo escuchar una charla y demás, dar un consejo y demás, pero no me quedo en la mesa donde están las personas que se quejan todo el tiempo de la queja, de la queja, de la queja, porque de esa manera se va a acrecentar y vas a traer más cosas negativas a tu vida. Totalmente. Es contagioso, también es contagioso la buena energía, la gente abundante, Sí, vos te rodeás con personas que están poniendo el trabajo, que se cuidan, que son deportistas, que le va bien en los negocios y por consecuencia directa vas a terminar siendo uno más de ellos. No, no es tan difícil de entender eso. Entiendo que hay personas que no, por ahí no lo comprendan, pero funciona así. Y es ahí donde les digo, che, chicos, cuiden lo que piensan, también cuiden lo que hablan. lo que habla. Estás decretando, ¿sí? Los pensamientos Exacto. son La cosas. boca tiene mucho poder, ¿eh? Cada cosa que vemos acá, todo lo que ves material, primero fue un pensamiento. Exacto. Entonces, la importancia del pensamiento, la importancia de la palabra, cuidá las palabras, no te condenes. Todo el tiempo veo las personas que quieren mejorar y yo no puedo, yo soy un idiota, no voy a poder, y bueno, voy a intentar, o aquello, lo otro. No, y si vos estás arrancando así un cambio, ya te estás condenando. Lo voy a intentar. No, el que intenta ya perdió. Lo voy a hacer. Decretalo. Exactamente. Decretalo. Vibralo con fe. Yo lo veo todo el Exactamente. tiempo, como una actitud en una persona repercute de una manera totalmente positiva y la persona que lo va a intentar generalmente no. Vos venís a cambiar. Yo voy a ver al doc porque quiero mejorar mi salud y la voy a mejorar. Sí. La intención del paciente también tiene mucho que ver, me imagino. ¿Vos cómo lo ves, doc? La intención y las acciones. Obvio. Vos dijiste una cosa muy, muy importante, que todo parte de un pensamiento, ¿no? Yo tengo una frase que es así: de un pensamiento salen palabras, de palabras salen acciones, de acciones salen hábitos y hábitos te llevan a su destino. Entonces, vos no es solamente tener fe, vos tenés que tener fe y estar en movimiento, porque es el movimiento que atrae la fe. Y a través de su movimiento que la fe se mueve. Es así, vos das un paso y Dios pone el piso. Das un paso
y Dios por el piso. No es que vos vas a ver todo el camino y vas a dar el paso, porque no es así de fácil. No, obvio. Yo para cambiar mi vida, yo tuve que dar un paso de fe sin tener expectativa o tener garantías de nada. ¿Un paso Yo solo cuando o salí, muchísimos tuviste que dar? Yo creo que muchísimos. muchísimos tuve que dar sin ninguna garantía. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Entonces yo tuve que dar pasos y estar en movimiento para que cada cosa fuera a suceder en mi vida. ¿Entendés? Y es así que cada uno tiene que pensar. No es si deseo esto, Señor, tengo fe y va a caer del cielo. No, no, nada Tenés va que a tomar caer del acción, tenés que cielo. tomar acción con fe, Tiene con que tomar certeza, dando lo acción. mejor, confiando en el proceso. Es algo clave, Totalmente. es Y algo no clave. va a ser fácil. Va a tener altos y Es bajos. que no tiene que ser Siempre va a fácil. Si tener sería fácil, adversidad. todo el mundo tendría una gran vida en todos los aspectos, serían abundantes, Es, tendrían un gran físico, serían prósperos en todos los aspectos y justamente, bueno, creo que Dios da todo lo que un ser humano puede querer, pero no se trata nada más de querer o de visualizar, se trata de visualizar, decretar, tomar congruencia de pensamiento, palabra y acción, como vos decías, y de esa manera el ser humano está alineado y yo lo veo todo el tiempo que la persona cuando está alineada, la mayor parte del tiempo, ¿sí? No te digo que tiene que estar todo perfecto, porque la perfección sabemos que no, no existe, solo Dios, pero no cuando existe. la persona realmente lo intenta y da lo mejor en su vida, transforma y vienen cosas espectaculares a la vida y le empiezan a llover bendiciones y lo veo todo el tiempo. Cuando se desalinea y deja de actuar con esa congruencia, perde los superpoderes. Yo lo veo así, lo veo de esa manera. Doc, ¿sabés que Exactamente. vi un video de tu socio, ¿sí? Sí. Emilio, ¿no? Juan Emilio, sí, Juan Emilio. No sé si está por ahí para que ponerlo, que me llamó mucho la atención, me gustó mucho lo que decía. Mi nombre es Juan Sí. Emilio A ver. Dantón, soy cofundador de... Es que fui paciente, lo viví a Doctor Tiago desde el minuto uno, la verdad que pude realizar un cambio en mi vida, un cambio de hábitos, me di cuenta que la salud es la mayor riqueza, tengo 38 años, soy empresario y a veces los empresarios cambian su paradigma o cambian de hábitos cuando sucede algo. Y lo que yo viví, y les puedo dar mi experiencia, es que la clave está en la prevención. Antes de chocar el auto, saber bajar la velocidad. Por lo cual les recomiendo Beyond, les recomiendo poder sumarse como miembros y experimentar lo que es ser paciente de este equipo multidisciplinario, que lo mejor que tiene es en un solo lugar haces todo. Haces un recorrido donde pasás por testeos, sueroterapia, te ven los mejores profesionales y puedes hacer un cambio interno y externo como en ningún lugar del país. Los esperamos en Beyond y vuelvo a repetir, la salud es la mayor riqueza. Me gustó mucho, lo vi el otro día, lo vimos con Ezequiel, ¿sí? Con mi Sí. socio, y me gustó mucho la simpleza, y fue así, vos te conociste con él, él te conoció a través de ser paciente, ¿no? Totalmente. Él vino con su asesor, porque quien me encontró fue su asesor que estaba buscando un médico y justo apareció en la clínica, desconfiado, como todos. Y ahí cuando hicimos un acompañamiento, ajustando toda la parte metabólica, vitaminas, minerales, hormonales, le cambiamos la vida por completo y eso impactó tanto la vida de él que cambió todos sus hábitos. Y él un día fue a su casa acá, él vive acá en Puerto Madero, y dijo, Tiago, acá en mi alacena, en toda la parte de la cocina, ahí tenía bebidas, Me imagino. whiskies, toda la mejor marca, todo de lo mejor calidad. Y hoy lo que tiene es suplementos, todo lo que es suplementación. Y entonces es lindo escuchar un empresario con grandes éxitos, ¿no? Y poder cambiar la vida de que, o donde mucha gente piensa que solo la plata, ¿no? Te genera riqueza. Y él entendió que la salud es la gran riqueza. Y con eso nos juntamos. Se llegó y después de varios meses, ¿no? Conmigo y de todos los cambios, él dijo, Tiago, tenemos que llevar esto a más gente, a más empresarios. Vamos a sumar fuerzas y vamos a ampliar este negocio y vamos a ampliar, ¿no? Para que vos puedas llegar más lejos. Yo dije, todo lo que yo deseaba en mi vida
era que uno pudiera ver el gran, ¿no? El gran negocio, el gran impacto que quiero generar en este país, pero necesitaba alguien que con esta visión que pudiera ayudarme a ampliar esto. Y justo como te dije, Chris, cuando vos estás alineado, vos atraes las personas hasta vos. Y Totalmente yo de lo que acuerdo. hice no fue atrás de nadie buscando, yo no fui atrás de socio, no, no, no. Él propuso a mí ampliar todo lo que vivimos hoy, y hoy estamos en Puerto Madero, estamos en Nordelta, ya recibimos muchas propuestas para ir afuera, para ir a otras provincias, pero sabemos que tenemos que primero establecerse bien donde estamos, pero para que ustedes sepan cuán gran es el poder de estar alineado y poder atraer el éxito, atraer lo que soñás, porque eso es lo que yo soñaba, tener a alguien que pudiera ver, ¿no? Este gran proyecto para impactar vidas y que pudiera sumar fuerza para ampliar este negocio. Entonces fue lo que pasó y es muy lindo escucharlo. Sí, yo tuve el placer de conocerlo personalmente un par de veces a Juan Emilio y la verdad que una energía espectacular, la verdad que una calidad humana se lo nota muy, muy bueno y que bueno, que como decís vos, uno atrae, ¿no? Atrae ese, a través de la energía, de estar alineados. Dios va poniendo a la gente en el camino para que las cosas sucedan y hoy en día, bueno, eh, el mensaje está creciendo cada vez más y que bueno, enhorabuena. Pero nada, me gustó, lo vimos ahí junto con Ezequiel y dijimos, mira qué bueno el mensaje. Así que nada, quería... Y eso sirve de ejemplo, ¿no, Cris? Para tantos empresarios que nos miran, de todos los empresarios que te buscan y ve que eso es la gran importancia, la mayor riqueza de la salud. La mayor riqueza. Yo veo que todos se preparan por ahí para la jubilación, para llegar bien económicamente, pero nadie se está preparando para llegar con la salud correspondiente, con el cuerpo entero y poder disfrutar, ¿no? De todo lo que se fue logrando a través de tantos años, donde uno claramente para construir su negocio, marca personal, lo que sea. eh, Entregó muchos años de enfoque, a veces descuidó su salud, sus hábitos, el sueño, el descanso, pero en algún momento, más temprano que tarde, uno tiene que tomar conciencia y empezar a cuidar y a honrar cada vez más el cuerpo, el templo del alma. Porque si no lo haces, ¿de qué te sirve todo lo demás que estuviste haciendo durante años? ¿Cuánta gente conocés vos, Doc, como profesional, como doctor, que por ahí sí tienen todo y demás, pero a la vez no tienen nada, porque no tienen energía, están mal de líbido, están mal con su amor propio, con su autoestima, están con un montón de enfermedades? ¿Eso es éxito? Total. Eso no sé, No. no lo veo éxito, por más que la hayas roto y que seas un crack de los negocios. Si no estás bien con vos mismo, si no hay una armonía, no lo veo, no lo considero éxito, la verdad. O si te da vergüenza, no sé, sacarte la remera o intimar con tu mujer, Sí, no lo veo realmente algo exitoso. no, para nada, Y hay para nada. muchas personas que están pasando eso. Y que no es tan No, complicado. y que piensa que es lo natural, que, no, con pasar de los años es natural. No, no es natural. No es natural. Lo que pasa es que nosotros, con nuestros hábitos, nuestras decisiones diarias, lo que hacemos es acelerar todo el proceso, acelerar la baja de hormonas, acelerar deficiencia de vitaminas y minerales. Entonces ahí vos ya entras en un modo donde vos no tenés ganas, no tenés disposición, no dormís bien. Entonces tu cuerpo va definiendo, va atrofiando. Entonces vos va a llegar un momento de que tiene toda la plata del mundo, pero no tenés salud para disfrutar de todo lo que lograste en la vida. ¿Para qué? No, ese es un mensaje, bueno, nosotros a través de estas charlas que vamos teniendo, de estas reacciones en los videos, lo que buscamos es, bueno, que la gente realmente tome conciencia, no se requiere, vos los ves todo el tiempo, yo lo veo todo el tiempo, que una persona cuando decide cambiar su vida, cambia un poco los hábitos nutricionales, empieza a hacer un poco de actividad física, hace una analítica completa, se empieza a dar un poco más de hincapié en la salud y mejoran en todos los aspectos, mejoran el descanso, empiezan a estar mucho más plenos, mucho más abundantes, empiezan a tener otra frecuencia de pensamiento, una claridad de pensamiento mucho mejor y por consecuencia directa la vida mejora en todos los aspectos y empezás a atraer un montón de cosas buenas. Es lo que yo digo, las bendiciones que trae el estilo de vida. Si no es nada más, Total. uy, me cuido, si estoy bien de salud, no, o estoy fuerte, no,
no es que estás fuerte, es lo que pasa más allá de los hábitos que parecen, ay, sí, como bien, o sí, voy al gimnasio, no, anda más profundo, pasan un montón de cosas más que son beneficios bueno, que estaría bueno que todos se animen a probarlo, que no hace falta vivir en el gimnasio 2 horas al día o hacer una dieta súper estricta, o no, es un poquito, ¿sí? Ir cambiando los hábitos un día a la vez y que todos pueden. Totalmente. No, Un querido, día de cada vez. estamos ahí, ya pasó el programa volando, estamos a las 9 de la noche, Estamos a ahí las 9 ya. ya estamos a las 9, le mando saludos, ahí veo que se conectó mi papá, te amo papi, besitos, Moni, beso, que estuvieron ahí comentando también. Linda. Y nada, Doc querido, vamos a despedirnos, a mandar un beso gigante Bueno, a la audiencia. Gracias por estar del otro lado, familia. Nos vemos gracias el a lunes todos. próximo, si Dios quiere. Vamos a estar acá, ¿sí? Siempre dando un programa de mucho valor, con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Y nada, bendiciones. Vamos con todo, que comenzó una semana nueva, una nueva oportunidad de vivir, de crecer, de ir en busca de los sueños. Así es. Bendiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos, Doc querido. Saludos a Leti. Nos vemos. Beso Chao, grande. chicos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.